Hola, ¿cómo andan? Estamos en una nueva clase de evaluación físico-deportiva. En el día de hoy vamos a hablar de la evaluación de la actividad física predominantemente anaeróbica. En la clase anterior habíamos hablado de cómo evaluar la actividad física de un carácter predominantemente aeróbico. En el día de hoy nos vamos a referir a cómo evaluar a la gente cuando está realizando un esfuerzo que ya no lo puede afrontar con la energía que produce aeróbicamente y utiliza energía que produce de manera independiente del consumo de oxígeno. Entonces, para empezar a hablar de esto, nos vamos a referir a un viejo conocido, ya lo vimos en la clase anterior y también lo habrán visto en fisiología. Es el continuum energético. El continuum energético, como ya lo explicamos anteriormente, nos marca que la energía que vamos obteniendo en las células proviene de todos los sistemas metabólicos al mismo tiempo y que lo que va variando es la predominancia de cada uno de ellos. Pero no es que tenemos un sistema que arranca a funcionar, después se corta y arranca el siguiente y así sucesivamente, sino que todos producen energía todo el tiempo. Pero nos habíamos puesto a pensar en el gráfico este que tenemos acá y el cero de ese gráfico. ¿Qué pasaba o en dónde poníamos el cero de los segundos, del tiempo que estamos viendo en el gráfico? Habíamos dicho que ese cero corresponde al momento en el que inicia una actividad física o una actividad que nos requiere un consumo de energía más elevado que el que consumimos habitualmente. Es decir, nosotros venimos viviendo de manera habitual utilizando la energía que nos da nuestro sistema aeróbico, porque es el que mayor cantidad de energía produce. Sin embargo, en algún momento necesitamos un consumo de energía elevado porque tenemos que hacer una acción que demanda más cantidad de energía. En ese momento es que empezamos a tomar energía de otros sistemas que nos dan esa cantidad más rápido que el sistema aeróbico. De esta manera es que decimos que en los primeros 10 o 15 segundos de esa actividad de consumo energético elevado vamos a tomar la energía que nos da el ATP-PC, que es el más veloz de estos sistemas que estamos viendo. Luego, hasta los 2 minutos, utilizamos la energía de la glucólisis. Y pasado este tiempo utilizamos la energía de la respiración aeróbica. Si recuerdan el ejemplo que habíamos dado la vez pasada de la persona que producía las uvas y se las vendía a la fábrica de vinos, habíamos mencionado que la glucólisis es la primera parte, el primer paso necesario para hacer la respiración aeróbica. Y que este sistema no es un sistema aislado con respecto al otro, sino que lo que hace es genera los elementos que hay que meter a la mitocondria para generar energía por medio de la respiración aeróbica, pero además, como una característica en particular, libera algo de energía. Habíamos dicho que ante una emergencia, una necesidad energética elevada que no me da tiempo para esperar la energía que produce la respiración aeróbica, podía tomar esta energía como pago rápido de esa energía necesaria. Entonces podemos verlo, si quieren, como el Nitro de Rápido y Furioso. No sé si vieron esta película, pero las personas que compiten en esa película tienen sus autos con nafta común, con nafta super o no sé, premium, la que usen, pero que en determinado momento necesitan un rendimiento superior, tienen que dar un poco más de lo que viene dando su auto. En ese momento tocan un botón, inyectan óxido nitroso en la nafta y eso les da un rendimiento elevado, pueden tener un nivel de energía mayor para hacer funcionar el auto más rápido de lo que hace la nafta habitualmente. Entonces, la nafta, que es el combustible habitual de ese auto, pasaría a ser, o estaría siendo, en relación a lo que nosotros estamos diciendo, la energía producida por respiración aeróbica. Ahora, en el momento en que tengo que dar ese sprint final y pasar al rival, lo que hago es inyectar energía extra. Esa energía extra puede ser la proveniente de la glucólisis, que no es su única función producir energía, la glucólisis, sino que produce los elementos que ahora vamos a hablar más adelante para meter en la mitocondria, pero además me da algo de energía que es mucho más rápida y la obtengo mucho más rápido que la respiración aeróbica. De esta manera pueden imaginarse una persona que viene corriendo una maratón hace 3 horas y ve ahí adelante a la persona que tiene adelante y que la quiere pasar y hace un sprint, pone un poco más de ímpetu para pasar a esa persona y para hacer eso necesita energía. Entonces, si ya venía corriendo utilizando su energía aeróbica, porque la viene sosteniendo hace 3 horas, no hay manera de sostener eso de manera anaeróbica, venía utilizando energía aeróbica y en el momento en que quiere hacer un pico de intensidad, utiliza esa energía extra que le da la glucólisis y o el ATP-PC. Esto le permite acelerar, pero esa aceleración no va a poder durar eternamente, sino que va a durar lo que dure la cantidad de energía que esos sistemas que producen energía más rápido, pero menor cantidad, es decir, que tienen mucha potencia. Definimos a la potencia de un sistema metabólico como dar energía
rápido, ¿sí? Contra capacidad, que es dar mucha cantidad de energía. El sistema aeróbico tiene mucha capacidad, pero baja potencia, es decir, da mucha energía, pero tarda mucho. En cambio, el ATP-PC es al revés, tiene mucha potencia porque da energía muy rápido, está disponible en el músculo, pero tiene poca capacidad porque me da muy poquita energía, por eso me dura 10 a 15 segundos. El glucolítico está en el medio, es un sistema que tiene una potencia relativamente alta con respecto al sistema aeróbico y tiene una capacidad relativamente alta con respecto al ATP-PC, pero tiene una capacidad relativamente baja con respecto al aeróbico y una potencia relativamente baja con respecto al ATP-PC. Entonces, de esta manera, ambos sistemas que no requieren del uso de oxígeno y por eso se los denomina como sistemas anaeróbicos, me sirven como una inyección de energía para sostener un esfuerzo superior al que venía haciendo durante un periodo corto de tiempo. Entonces, esto me lleva a pensar que yo puedo hacer un esfuerzo mayor al que me da mi VO2 máximo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado del VO2 máximo y cómo se relacionaba con una intensidad que definíamos como máxima y a partir de ahí hacíamos porcentajes del VO2 máximo, 70, 80, 90% del VO2 máximo? Bueno, entonces ahora descubrimos, ya lo habíamos mencionado, pero ahora lo recalcamos, que eso no es un máximo absoluto, no es que yo no puedo hacer una intensidad mayor que esa intensidad. Lo que no puedo es sostener esa intensidad mayor durante un periodo largo de tiempo. Sin embargo, si yo hago un esfuerzo superior en intensidad, voy a estar diciendo que es un esfuerzo supramáximo. Es decir, un esfuerzo que está por encima del máximo. ¿Qué denomino como el máximo? El VO2 máximo. La máxima intensidad que yo puedo sostener de manera aeróbica. De esta forma, ese esfuerzo supramáximo lo voy a sostener a expensas de sistemas energéticos que no utilizan el oxígeno como factor fundamental para producir energía. Es decir, ese diferencial superior de energía lo voy a producir de manera anaeróbica. Entonces, cuando yo estoy haciendo esfuerzos por encima del VO2 máximo, voy a estar haciendo esfuerzos predominantemente anaeróbicos. Esos esfuerzos, esa actividad física de esa intensidad es la que vamos a ver durante esta clase, cómo podemos evaluarla. Y para evaluar este tipo de esfuerzos nos vamos a valer de un indicador, de algo que me va a mostrar la cantidad de carácter anaeróbico de la actividad física que estoy realizando. Es decir, ya pasé el límite de ese VO2 máximo, ya estoy en la zona anaeróbica. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Bueno, voy a utilizar un marcador, no un marcador de escribir, sino algo que me va a marcar que esa situación ya se dio. Y ahora vamos a hablar entonces de esa sustancia, de ese indicador que nos permite darnos cuenta que estamos en la zona anaeróbica o predominantemente anaeróbica del esfuerzo. Esa sustancia, ese marcador, ese indicador es el lactato. Y vamos a hablar un poco del lactato porque existe un caso muy curioso, es decir, hay algo muy curioso que rodea a esta sustancia. Lo que pasó con el lactato es que se lo acusó durante mucho tiempo de un crimen que no cometió. Podríamos decir que estuvo en el lugar equivocado en el momento erróneo. ¿Qué fue lo que pasó? Se hicieron pruebas en deportistas a los que se les hacía hacer una intensidad creciente o una intensidad muy alta de actividad física. Luego de esta actividad física muy intensa, esos deportistas y esas deportistas reportaban dolores y malestares musculares, así como también reportaban incapacidad de realizar de nuevo altas intensidades de actividad física. A la vez, se le hizo a esas personas pruebas bioquímicas en sangre y se descubrió que esas personas tenían altos niveles de ácido láctico. Entonces, las personas que hacían investigaciones en ese momento dijeron algo como 2 más 2, 4. Si hay ácido láctico y las personas reportan esos malestares y esos dolores, entonces el ácido láctico es el causante de esos malestares. Así fue como durante mucho tiempo se catalogó al ácido láctico o lactato, ahora vamos a ver cuál es la relación entre esas dos denominaciones, de ser el culpable de los dolores musculares, de las llamadas en España agujetas o esa quemazón o esos pinchazos que uno siente muscularmente después de un esfuerzo de alta intensidad. Se le llamó que era un desecho metabólico, se habló de que había que evitarlo, se hizo toda una demonización muy marcada de una sustancia que simplemente se genera a nivel metabólico. Es decir, el ácido láctico no es ni bueno ni malo. El ácido láctico es un producto metabólico que ahora vamos a ver en qué condiciones se da y por qué lo vamos a utilizar como un indicador de actividad física anaeróbica.
Pero de ninguna manera cabe la posibilidad de demonizar a esta sustancia que aparece en el cuerpo, que sería como demonizar al ATP, a la sustancia que generamos para transferir energía. Son productos del metabolismo que tienen una u otra función, que aparecen en uno u otro momento, pero que de ninguna manera se pueden denominar desechos o culparlos de situaciones negativas como si fuera algo a evitar. Ahora, esclarezcamos este crimen que se cometió, porque evidentemente las personas tenían ese malestar y ese dolor muscular. Todavía no están esclarecidos del todo los mecanismos por los cuales se dan este dolor muscular, que también se le llama DOMS, que es como el dolor retrasado, ¿sí? Ese dolor que aparece 2 días después, 48, 72 horas después de hacer un esfuerzo muy grande, o una intensidad muy alta. Sin embargo, lo que sí se sabe es que esos dolores, esos malestares, están asociados al daño muscular que se genera en el momento en que uno accede o mantiene durante tiempos prolongados esas intensidades tan altas de exigencia muscular. Es decir, el ácido láctico o lactato se va a encontrar ahí, eso no está erróneo. El dolor y el malestar también van a suceder, eso también es cierto. Y los dos van a aparecer ante una misma situación: sostener en el tiempo una intensidad muy elevada de actividad física. Sin embargo, el lactato no es el causante de esa situación, simplemente son coincidentes en la aparición. Entonces, repasando, el dolor sucede por daños musculares o por inflamación que sucede en el músculo después de hacer un esfuerzo muy intenso durante un tiempo prolongado. Ahora, ¿qué pasa con el lactato? ¿Por qué aparece el lactato? Bueno, en primer lugar, saquémonos de encima una incomodidad que es: ¿hablamos de lactato o de ácido láctico? Esto, si ustedes están en el ámbito y miran publicaciones, a veces se da como una discusión y otras veces no tanto. Sin embargo, esa es una dicotomía o una discusión que no debería existir. El ácido láctico y el lactato son dos caras de la misma moneda, o son dos Spider-Man como los que ven en la imagen. Simplemente, el ácido láctico y el lactato no pueden existir el uno sin el otro. El ácido láctico, como su nombre lo indica, es un ácido. Y los ácidos tienen la capacidad de desprender algo que le vamos a llamar protón, que es un hidrógeno con carga positiva. De este recuérdenlo porque vamos a hablar muy seguido durante esta clase. Al desprender ese protón, un ácido cualquiera genera lo que se llama una base conjugada. No importa, quizás se acuerden del secundario en química o quizá no, pero lo importante es que para cada ácido existe lo que se llama una base conjugada, que no es ni más ni menos que ese mismo ácido con la ausencia, que ya liberó ese protón. En el caso del ácido láctico, esa base conjugada se llama lactato. Entonces, siempre que exista ácido láctico, una proporción de ese ácido láctico va a desprender el hidrógeno y va a formar lactato. A la vez, siempre que haya lactato, el lactato tiene la capacidad de capturar protones, formando ácido láctico. Por eso es que ven ahí una doble flecha que va para un lado y para el otro. El ácido láctico forma lactato y el lactato forma ácido láctico. Esto conforma un equilibrio que siempre está presente. Siempre que haya ácido láctico, una proporción se va a convertir en lactato, y siempre que haya lactato, una proporción se va a convertir en ácido láctico. Con lo cual no tiene sentido romperse la cabeza pensando en lactato o ácido láctico cuando ambos van a estar presentes de una u otra manera. Pero además podemos agregar un tercer Spider-Man, que es el piruvato. El piruvato no está metido en este equilibrio ácido-base que nombramos recién, eso en donde el ácido láctico larga un protón y forma lactato y el lactato captura un protón y forma ácido láctico. Sin embargo, es una sustancia muy similar a las otras dos, y no es ni más ni menos que la sustancia que se produce durante la glucólisis y que va a ingresar a la mitocondria para meterse en el ciclo de Krebs y hacer la respiración aeróbica. Es decir, el piruvato es una molécula sumamente importante en la producción energética de la célula, y a la vez es una sustancia, una molécula muy similar al ácido láctico. Fíjense, ahí tienen a las tres: al ácido láctico, al lactato y al piruvato. Fíjense que entre el ácido láctico y el lactato el dibujito es igual, solo que en uno hay una H que en el otro no está. En el piruvato, en cambio, la mitad de la derecha de la molécula es igual a la del lactato, y la otra mitad no es igual, pero se parece mucho. Entonces, hasta acá tenemos al ácido láctico y al lactato, que dependen mutuamente, es decir, cuando uno aparece, aparece el otro, y al piruvato, que es una molécula fundamental para producir energía, porque tiene que entrar a la mitocondria para seguir el ciclo de Krebs y hacer la respiración aeróbica.
Es decir, la generación de piruvato es deseable, es necesaria. La glucólisis está para eso. Además, produce energía y la utilizamos. Pero uno de los objetivos principales de la glucólisis es romper la glucosa y generarme piruvato para seguir la generación de energía adentro de la mitocondria. Y ahora vamos a ver qué pasa adentro de la mitocondria. No en detalle, porque esto quizás ya lo vieron en fisiología, pero vamos a hacer referencia a lo que pasa dentro de la mitocondria porque es lo que nos va a explicar qué papel cumple el oxígeno en todo esto. Hasta acá hablamos de que el oxígeno era necesario para producir energía a nivel aeróbico. Pero yo, en principio, traté de mencionarles que no es el combustible de la célula, sino que el combustible es la glucosa y el oxígeno es un partícipe necesario en la producción de energía. Ahora, ¿qué papel cumple el oxígeno en la producción de energía? Bueno, al final de la cadena de transporte de electrones, que es el último paso de la respiración aeróbica, el oxígeno recibe electrones, no importa, y la cuestión es que permite que toda esa cadena que arranca con la glucólisis rompiendo la glucosa y termina en la producción de gran cantidad de energía, pueda seguir fluyendo. Entonces, imagínense que adentro de la mitocondria hay una cadena transportadora de cajas. Afuera de la mitocondria, con la glucólisis se producen estos hidrógenos más que los vamos a llamar protones. Imagínense que esos protones se van metiendo en las cajas van pasando por la cadena transportadora y al final de la cadena transportadora hay un camión que carga las cajas y se las va llevando. Ese camión que carga las cajas y se las va llevando es el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa si al final de la cadena de transporte de cajas no tenemos al camión que se las lleva? O sea, no tenemos al oxígeno. Entonces, esas cajas se empiezan a acumular porque ya no puedo seguir mandando cajas nuevas. Entonces, como las cajas se acumulan, no tengo cajas para poder meter los protones que produzco afuera. Entonces se me acumulan los protones afuera de la mitocondria. Es decir, los protones que se producen en la glucólisis no pueden seguir todo el ciclo porque al final de la cadena no está el oxígeno para hacerles lugar y que se siga fluyendo la cadena. Entonces, la ausencia de oxígeno o el déficit de oxígeno o la falta de oxígeno es ingresar en un régimen anaeróbico. Es decir, cuando ingreso en un régimen anaeróbico, cuando me falta oxígeno, no tengo oxígeno suficiente para que toda esta cadena fluya de manera natural, entonces se me empiezan a acumular protones afuera de la mitocondria. La acumulación de protones en cualquier medio, una alta concentración de protones, se le llama acidez. Eso es lo que conocemos como acidez muscular. Entonces, repasando, cuando hay un déficit de oxígeno, se acumulan protones producidos en la glucólisis que no pueden ingresar a la mitocondria para hacer todo el camino que deberían hacer y aumenta la acidez en el medio celular. ¿Y se acuerdan del piruvato que nombramos hace un ratito? Bueno, el piruvato puede ser convertido en lactato y hay una enzima, que es la LDH, que se ve estimulada en un ámbito ácido. Es decir, el piruvato siempre se va a convertir en alguna cantidad, en alguna proporción, en lactato. Pero si el medio es ácido, esta producción se hace más intensa, es decir, produzco más cantidad de lactato a partir del piruvato que se produce. En el funcionamiento habitual de la célula, cuando tenemos oxígeno suficiente, este lactato se produce y a la vez se remueve constantemente. Existen muchos mecanismos para extraer el lactato de la célula. Todos estos van funcionando y van compensando la cantidad de lactato que se va produciendo. Es decir, se produce, se limpia, se produce, se limpia, se produce, se limpia. Ahora, cuando falta el oxígeno y se empiezan a acumular esos protones, cuando la acidez aumenta muy rápidamente, entonces el lactato se produce mucho más rápido de lo que yo lo puedo ir extrayendo como hacía antes. Básicamente entramos en una situación como la de la persona con el balde. Esa persona, cuando le estaba entrando un poco de agua, la iba sacando con el balde y más o menos mantenía la casa seca. Sin embargo, llega un momento en que por más que intente sacar con el balde, la cantidad de agua que le está ingresando va a hacer que parezca que no está sacando nada. Esto es lo que sucede cuando ante el déficit de oxígeno yo sigo estimulando la producción de energía. Es decir, tengo déficit de oxígeno, pero le sigo pidiendo a la glucólisis
que siga funcionando porque sigo pidiendo energía. O lo que es lo mismo, mirándolo desde afuera, es llegué a un nivel de intensidad alto para el cual mi energía aeróbica no me alcanza y yo sigo pidiendo producir energía para hacer esa intensidad alta durante un tiempo prolongado. Este momento en el cual se desajusta el equilibrio entre producción de lactato y remoción de lactato lo vamos a llamar umbral de lactato. Como les dije, siempre hay producción de lactato y hay una cantidad basal, una cantidad habitual de lactato que se va sosteniendo. Sin embargo, cuando pasa esto, esa cantidad de lactato que venía más o menos pareja, siempre hay algo de lactato, se dispara y pasa de tener una concentración habitual a tener una concentración muy alta en muy poco tiempo. Este umbral de lactato nos está dando el parámetro del momento en el cual la situación de producción de energía se volvió predominantemente anaeróbica. Mientras se mantuvo dentro de un carácter aeróbico o relativamente aeróbico, la cantidad de lactato se mantuvo estable. Sin embargo, cuando ya el déficit de oxígeno es muy marcado, es que se dispara la concentración de lactato. Y por eso es que lo vamos a usar como indicador para la actividad física anaeróbica. Como pueden ver en los gráficos, tanto en este como en el anterior, van a ver varias curvas. Esas curvas corresponden a gente antes y después de un entrenamiento o en varias sesiones de entrenamiento. No sesiones consecutivas, sino una sesión, después de entrenar un tiempo, otra sesión y después de entrenar un tiempo, otra sesión. Esto quiere decir que el nivel de entrenamiento de la persona, tanto en el gráfico anterior como en este, fue mejorando. Fíjense cómo el momento en el que el lactato se dispara se fue corriendo en el gráfico. Lo que tienen abajo es una escala de intensidad, ¿sí? La persona va aumentando la intensidad del esfuerzo que hace y el lactato va aumentando, primero muy poco y después mucho. Fíjense que el momento en el cual el lactato se dispara corresponde primero a una intensidad más baja y con el pasar de las sesiones a una intensidad más alta. De esta manera es como vamos a utilizar el umbral de lactato como un indicador de mejora en el entrenamiento. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el VO2 máximo tenía un techo y que las personas muy entrenadas no iban a mejorar notoriamente su VO2 máximo? Que si yo estaba entrenando a una persona con un nivel de entrenamiento muy alto y tomaba el VO2 máximo como un indicador de su mejora, capaz entrenaba durante un tiempo largo con una intensidad alta y no veía ningún cambio. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿y cómo hago para seguir la mejoría de esa persona en un entrenamiento si no puedo utilizar el VO2 máximo como indicador? Bueno, una posibilidad es usar el umbral de lactato. El umbral de lactato es mucho más sensible a la mejora del entrenamiento en personas altamente entrenadas, con lo cual es un gran indicador para seguir el entrenamiento de este tipo de poblaciones. Entonces con esto ya podemos entender por qué se utiliza el umbral de lactato como indicador de rendimiento y cómo se conecta esto con la fisiología de la persona y cómo se conecta esto con la situación en la cual la persona entra en un esfuerzo predominantemente anaeróbico. Bien, entonces dicho todo esto, nos queda entender cómo hago para conocer los niveles de lactato que tiene una persona al momento que está realizando una actividad física. Bueno, esto no es tan sencillo, precisamente porque el lactato está a nivel de la sangre y yo no puedo obtener información de la sangre constantemente de manera tan sencilla. Históricamente esto se hizo extrayéndole sangre a una persona en pausas durante su actividad física. Es decir, se le hacía un protocolo incremental, la persona hacía un nivel de intensidad, paraba, le sacaban sangre, seguía, paraba, le sacaban sangre y con eso iban construyendo esa curva de la cantidad de lactato en sangre en función de la intensidad que hacía de ejercicio. Eso, como podrán imaginarse, no solo era muy complicado porque tenían que tener a una persona extrayendo sangre constantemente, además es invasivo, es doloroso, requiere muchos insumos, no es para nada práctico. Con el tiempo aparecieron dispositivos que permiten automatizar esta medición. Con una sola gota de sangre, en este aparatito que ustedes pueden ver ahí, les va a dar el nivel de lactato en sangre. Si alguien conoce a una persona con diabetes, es un dispositivo muy similar al que se utiliza para medir la glucosa. Entonces se le puede hacer a la persona hacer actividad física incremental. Si está en una cinta o en una bicicleta, sin parar pueden pincharle el dedo o el lóbulo de la oreja, sacarle la gota de sangre, medir la cantidad de lactato y seguir haciendo la actividad sin frenar. O en el caso en el que esté corriendo en una cancha o lo que sea, para un segundo, le saca una gota y sigue.
Estas mediciones mejoraron mucho e hicieron mucho más viable la medición del lactato en sangre para poder generar estas curvas y poder conocer el umbral de lactato de cada deportista. Ahora, la ciencia siguió avanzando y sigue avanzando y busca alternativas para poder generar lecturas de lactato en tiempo real. Es decir, que la persona esté haciendo la actividad y sin tener que frenarla y sin tener que invadir y pinchar a nadie, poder conocer los niveles de lactato y poder generar estas curvas y conocer el umbral de lactato de manera muchísimo más simple. Ahí yo les pongo 3 ejemplos de estos dispositivos. El primero, que es esa gemelera que ven ahí, se llama BSX Insight y lo que hace es, funciona de manera muy similar al oxímetro. Por medio de absorción de la luz, como habíamos explicado con el oxímetro, detecta la cantidad de oxígeno en sangre y por medio de un algoritmo que desarrollaron sus creadores, puede estimar la cantidad de lactato en sangre. Este dispositivo se vendió durante un tiempo, hoy no está a la venta, pero existir existe y fue una aproximación a obtener lecturas en tiempo real que se transmitían por Bluetooth a un teléfono para que los deportistas mismos en el momento puedan ir viendo sus niveles de lactato. Otras alternativas que siguen evolucionando son, por un lado, un sistema de microjeringas que es muy similar al que usan también los diabéticos para dosar la insulina en sangre y poder, la glucosa en sangre y poder administrarse la insulina. Estos dispositivos hacen lo mismo pero con el lactato. Es un dispositivo muy pequeño que se pone a nivel de la sangre, tiene unas microjeringas, esas jeringas van inyectando unas sustancias que reaccionan con el lactato, generan unos impulsos eléctricos que se leen a través de un microchip y los mandan como información a un celular o a un dispositivo que los registra de manera inalámbrica. Y por otro lado tenemos otros métodos que también están muy avanzados y han seguido evolucionando, que son por medio del análisis de la transpiración. Son una especie de parches o de dispositivos que lo que hacen es ir analizando la transpiración y evalúan el nivel de lactato en transpiración. En cualquiera de los casos, la virtud de esto es que nos da una lectura de lactato en tiempo real, no invasiva. Bueno, la de microjeringas es un poco invasiva, pero mucho menos invasiva que la otra. Y sobre todo que se puede hacer un monitoreo de los deportistas mismos, por ejemplo, mientras están pedaleando en una bicicleta en la ruta. Estas mediciones nos pueden permitir programar el entrenamiento a partir de la acumulación o de los niveles de lactato en sangre. Esto nos permite, por ejemplo, prescribir el entrenamiento a una persona para que se mantenga trabajando a un nivel muy cercano al umbral de lactato, pero por debajo para evitar altas acumulaciones de lactato. Es decir, puedo mantenerlo en un nivel muy alto de intensidad sin el riesgo de pasarme del otro lado y generar los perjuicios de generar acidez muscular. Los perjuicios de la acidez muscular básicamente son que en un medio ácido las enzimas no funcionan tan bien como cuando el pH está... El pH mide la acidez, esto lo aclaro. Entonces menor pH es mayor acidez. Entonces a lo que me refiero es, mientras más acidez hay, las enzimas funcionan peor y con lo cual los músculos no funcionan óptimamente. Entonces tengo que evitar grandes concentraciones de acidez muscular para que la función muscular se mantenga óptima. Obviamente este desajuste después se revierte, se vuelve a la homeostasis, se recupera el nivel de acidez inicial, pero lleva un tiempo. Durante ese tiempo no se puede generar los niveles de contracción y los niveles de función muscular que se podrían generar si no tuviera esos niveles de acidez. Entonces, de esta manera puedo generar estas curvas que me permiten, las curvas que vimos anteriormente, que me permiten determinar el nivel o el umbral de lactato. Pero en todos los casos, tanto en los que utilizan la sangre como los que miden de manera en tiempo real, en ambos casos estoy midiendo la cantidad de lactato que está produciendo la persona y a partir de ahí obtengo el umbral de lactato y con eso entiendo que es el momento en que se genera energía de manera predominantemente anaeróbica. Sin embargo, hay otros métodos para evaluar la actividad física predominantemente anaeróbica que no implican conocer la concentración de lactato en sangre o en la transpiración como sí lo hacían los métodos anteriores. El primero de ellos es el que se le llama MAOD por sus siglas en inglés. En español sería déficit máximo de oxígeno acumulado o algo así. Este método consiste en un protocolo incremental similar al que hacíamos para conocer el VO2 máximo.
De hecho, es completamente análogo. Una persona se pone a pedalear o a remar o a correr con una máscara medidora de gases colocada. A medida que aumenta la intensidad, su consumo de oxígeno también aumenta. Sin embargo, en algún momento la intensidad va a aumentar y el consumo de oxígeno se va a planchar y va a quedar estancado. Eso ya lo habíamos hablado en la clase de predominantemente aeróbico. Sin embargo, acá se utiliza de manera diferente. Lo que se hace es suponer cuál hubiera sido el consumo de oxígeno para esas intensidades más altas en el caso de que la persona hubiera podido utilizar todo el oxígeno que pudiera o que quisiera. Si cuando aumentaba la intensidad el consumo de oxígeno no se hubiera planchado, ¿hasta cuánto hubiera llegado ese consumo de oxígeno en esa intensidad supramáxima que estamos midiendo? ¿Cuánto oxígeno hubiera consumido cuando llegaba a intensidades supramáximas del 120, 130 o 140%? Entonces se hace una diferencia entre el consumo de oxígeno que hipotéticamente hubiera tenido si ese oxígeno no se planchara y lo que efectivamente se consumió. Esa diferencia que se genera se le llama reserva anaeróbica. Cuanto más logra una persona generar reserva anaeróbica, más capacidad tiene para afrontar esfuerzos de alta intensidad durante un tiempo prolongado. Eso quiere decir, llegó el momento en que se planchó el consumo de oxígeno y logró intensidades muchísimo más altas durante un tiempo muy largo. De esa manera podemos evaluar el desempeño de una persona en el rango de la actividad física predominantemente anaeróbica contra otra. Quizás dos personas tienen el mismo rendimiento a nivel aeróbico, las dos llegan a un mismo VO2 máximo, pero una logra un desempeño mucho mayor considerando esa reserva anaeróbica. Otra manera de evaluar deportistas, en este caso ciclistas mayormente, este test es casi exclusivo para ciclistas, en el rango de actividad física predominantemente anaeróbico. Nos referimos al test de Wingate. El test de Wingate es sumamente simple. Consiste en hacer pedalear a una persona durante 30 segundos a una resistencia de la bicicleta muy alta. Como ven ahí en el dibujo, la persona está súper esforzada para pedalear. Es decir, se le pone la bicicleta, obviamente después de un buen calentamiento, de una buena activación y todo, se le pone la bicicleta con una resistencia muy alta. Y se le pide que pedalee lo más fuerte que pueda durante 30 segundos. A partir de eso obtenemos un gráfico como el que se ve en la imagen. El gráfico lo que nos muestra es la potencia generada durante 30 segundos. Como pueden ver, la potencia primero hace un pico y después va cayendo. Entonces, ¿qué miro de esa curva? Bueno, miro el máximo de potencia que se genera, ese pico inicial, y voy también a mirar lo que se llama la potencia media. La potencia media resulta de ver no solo la máxima, sino también cuánto tardó en llegar a la mínima y cuánta diferencia hubo entre la máxima y la mínima. Es decir, si una persona hace un pico de potencia y esa potencia prácticamente no cae en los 30 segundos, la potencia media va a ser muy parecida a la máxima. Otra opción es que haga una potencia máxima muy alta y después caiga muy rápido esa potencia y que a los 30 segundos sea muchísimo más baja que al inicio. En ese caso la potencia media va a estar muy por debajo de la potencia máxima. De esta manera, con un test muy simple, podemos ver la producción de potencia de una persona que básicamente reside en la capacidad de generar energía de manera anaeróbica. Si bien se sabe que esa potencia no es completamente del sistema ATP-PC como se pensaba en un comienzo, no podemos estimar qué proporción va a ser de ATP-PC y qué proporción de glucólisis. Sin embargo, lo que podemos estar prácticamente seguros es de que la energía producida aeróbicamente no va a participar. Porque en 30 segundos la cantidad de energía producida de manera aeróbica es mucho menor que la que se produce de manera anaeróbica. Es decir, esa potencia está generada en base a energía generada sin participación del oxígeno. El último de los test que vamos a ver y del cual no me voy a explayar tanto porque es el que vamos a hacer en el TP, se llama test de Conconi. El test de Conconi es una alternativa de campo para estimar el umbral de lactato sin tener medidores de lactato. Es decir, al principio dijimos que con los medidores tanto de sangre como los de tiempo real podíamos tener la concentración de lactato, generar las curvas y con eso estimar el umbral de lactato. Sin embargo, tener acceso a estos equipos no es lo más común. Entonces, ¿cómo logro establecer el umbral de lactato sin tener la posibilidad de medir la cantidad de lactato en sangre? Bueno, el test de Conconi nos da la posibilidad de hacer una estimación de esto. Lo voy a describir de manera breve y después lo vamos a ver en detalle en el TP.
El test de Conconi es un test incremental. La persona va a hacer una actividad física cada vez de manera más intensa. Vamos a ir midiendo la frecuencia cardíaca en cada uno de los estadios de este aumento de intensidad. Como vimos en el capítulo anterior, a medida que aumente la intensidad, la frecuencia cardíaca va a acompañar de manera lineal el aumento de esa intensidad. Sin embargo, en algún momento la intensidad va a aumentar y la frecuencia cardíaca no va a acompañar. Este momento en que la curva deja de acompañar, la curva de frecuencia cardíaca deja de acompañar el aumento de intensidad, va a coincidir con el umbral de lactato. Es decir, la intensidad para la cual la frecuencia cardíaca deja de acompañar el aumento de intensidad es la intensidad correspondiente al umbral de lactato. Habitualmente este test se hace corriendo en una pista, se va determinando una velocidad, se corre durante una cantidad de tiempo a esa velocidad, se frena, se toma la frecuencia cardíaca en el menor tiempo posible, generando el menor freno posible para que la frecuencia cardíaca no caiga. Se le aumenta la velocidad, se corre al mismo tiempo, siempre son bloques similares, y así se va generando ese protocolo incremental. Se van haciendo los frenos, siempre muy breves para que la frecuencia cardíaca no caiga, y se va registrando la frecuencia cardíaca en cada bloque. De esa manera después se genera la curva y se ve en qué momento sucedió esto de que la frecuencia cardíaca no acompañó el aumento de la intensidad. En el caso del TP lo vamos a hacer de manera modificada, pero ya se los voy a explicar. Así que bueno, con esto concluimos la clase en la que vemos cómo evaluar a la gente en actividad física predominantemente anaeróbica. Nos vemos en las clases posteriores y espero que les haya gustado. Saludos.